¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al Día D en el canal público de la región, aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde ustedes saben, todos los jueves nos encontramos para poder dialogar de distintas temáticas, algunas más coyunturales, y principalmente aprovechando este espacio para el análisis, ¿no? Una semana que ha traído distintas cuestiones, distintas cosas que están relacionadas con alternativa que ha llegado hasta una carta del Papa, ¿no? Al propio presidente de la Nación, haciéndose eco de lo que son las protestas y las cuestiones sociales, ¿no? De eso nos vamos a ocupar en este programa. Tenemos una entrevista muy interesante, así que si les parece vamos a arrancar primero con nuestros auspiciantes y ya comenzamos con nuestra entrevista. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decíamos una situación social en la Argentina que se ha ido agravando con la pandemia, que ahora se suma el tema de la inflación que siempre estuvo en la Argentina, ¿no? Que son temas que quedan subyacentes, que son temas que habitualmente aparecen en nuestro país, en una ciudad castigada, hablando ya de Mar del Plata y la región, por el tema de la situación de la desocupación, subocupación, incluso el trabajo de manera irregular, trabajo negro como habitualmente y mal lo conocemos a la situación laboral argentina. Una situación que venimos planteando ya en las semanas anteriores con respecto a la economía argentina, que nos decía Ana Laura Catalena hace un tiempo, esta cuestión de que vivimos una crisis de una economía en guerra sin estar en guerra, lo que nos decía la semana pasada Rodrigo Blanco del ISEPSI con respecto a la situación en los barrios, el índice barrial de precios, que solamente en febrero había marcado un aumento del 10,5% en cuanto a los precios de los productos básicos y una canasta alimentaria totalmente cara para lo que es la circunstancia, la economía argentina y al ritmo que van los salarios aumentando, en el caso de que haya un salario y en el caso de que ese salario vaya aumentando, ¿no? Pensando en una economía informal casi del 40%. Decía al comienzo y brevemente antes de presentar los auspicios la cuestión de la propia preocupación del Papa, que le manda una carta muy formal, muy protocolar, pero diciéndole a ver si encontramos la verdad para los que más lo están sufriendo. Se lo dijo el Papa a Alberto Fernández, el presidente lo recibió con mucho agrado, por supuesto, muy protocolar todo, pero la carta llegó y le está diciendo, fíjate, porque los que más sufren son los que menos tienen y la situación no está cambiando. Escuchábamos a un Roberto Feletti, por ejemplo, secretario de Comercio Interior, quien deba tomar medidas para controlar la inflación en la Argentina, diciendo, y bueno, más que no se puede hacer, claro, pero van 2 años y pico de gobierno. Y alguien me dirá, pero pandemia, sí, es cierto, pero también la situación se sigue agravando. No hay una solución o un plan más que el acuerdo con el fondo, en el cual va a haber que tomar algunas medidas concretas con respecto a ajustes. Lo escuchaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, diciendo, cada vez que me hablan de ajustes yo me les río en la cara con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pues que no hay mucho más margen a pensar en que va a haber un ajuste, sobre todo en el tema tarifas, que ya se vienen y ya lo sabemos, porque esto está anunciado incluso por el propio gobierno. Digo, una circunstancia que es cada vez más grave, que es cada vez más tensa con respecto a eso y que se nota mucho en las calles, sobre todo con las protestas sociales que se han vivido, ¿no? Los acampes y las soluciones. Pero aparece otro tema ahí también, ¿no? ¿Cómo interviene el Estado con respecto a estas cuestiones? Cuando el Estado interviene, usa herramientas, digamos, en principio para distintos factores, son muchos los factores y no vamos a hacer acá muy extenso este inicio de programa con respecto a eso, son muchos los factores que van, digamos, tomándose como medidas que afectan a la economía, tanto a la microeconomía principalmente, volviendo al origen de los que menos tienen, los que están más castigados, como también a la macroeconomía argentina, que tiene una espada de Damocles grandísima hace mucho tiempo, que se llama déficit fiscal y que es lo que el fondo le dice, mira, si vos no achicás tus gastos, no te acomodás un poco con tu economía, yo no te voy a creer que me vas a pagar, entonces no te refinancio. Se comprometieron a refinanciar a partir de estas cuestiones, por eso el tema del ajuste pareciera inevitable, más allá de que el gobernador diga que no. Digo, en este marco también aparece lo de la inflación, como decíamos recién, con Roberto Feletti, pero también, mientras tanto, como un paliativo de este provisorio para siempre, ¿se acuerdan? Siempre hay un tío en la familia que arregla algo y dice esto va a quedar así provisorio para siempre termina quedando. Bueno, esto es lo mismo, la cuestión de la asistencia social, ¿qué debe estar? El Estado debe estar presente, esto lo digo con convicción, debe estar presente para asistir a las personas que peor la están pasando. Ahora, cuando eso ya ni siquiera alcanza, ahí empieza otra preocupación más grande,
cuando se hace sistemático, cuando se hace permanente y no en cuestiones coyunturales o como paliativos o para asistir a una persona, una familia o varias familias o cientos de familias que están pasando mal y no sirven, y es la única forma, digamos, de sustento para esas familias, la verdad que la cosa se complica. ¿Por qué no podemos salir de esta dinámica en la cual no se genera trabajo, en la cual, pese a la cantidad de laburo que se habla de Mar del Plata, la verdad que poco y nada con respecto a eso, levantó la temporada, nos cambió lo que decíamos antes del verano, ¿no? Sale un poco el sol en Mar del Plata, viene turismo, nos movemos un poco, empieza la gastronomía, la hotelería, empiezan a mover los comercios, el transporte, todo genial 3 meses. Ahora, ya hace unas cuantas décadas que Mar del Plata con 3 meses no se vive el resto del año y la crisis empieza a afectar cada vez más. Y venimos de pandemia y ahora el aumento tiene que ver con la guerra en Ucrania, con la invasión de Rusia en Ucrania, digo, y todo tiene una razón más para él. Sí, pasa todo esto, pero, ¿no? Pero pandemia, pero invasión rusa a Ucrania. Digo, y toda la situación sigue agravándose, sobre todo, insistimos en esto, como lo hablábamos la semana pasada con el ISEPSI, la cuestión barrial. Y la cuestión barrial, ¿y qué barrios hablamos? Le pregunté el otro día a Rodrigo Blanco, digo, cuando hablan del índice barrial de precios y la preocupación que hay con respecto a esta circunstancia, ¿de qué barrios hablamos? No, nosotros tomamos una medición de 20, 30 cuadras del centro, pero estamos en la misma, en el centro también pasa. Digo, Mar del Plata, General Pueyrredón, está en una crisis, no se ven soluciones y uno escucha que en el Consejo Deliberante se están discutiendo por 3 tachos de pintura y una publicidad en la Biblioteca Pública Municipal. Entonces digo, hay un alejamiento notorio, que me parece que por ese lado también va la carta del Papa, por eso la traje a colación, digamos, hay un alejamiento notorio entre la dirigencia y la realidad con respecto a eso. Ya se empezó, leí hoy una columna en un medio local sobre el análisis político, ya se empezó a dirimir algunas cuestiones internas dentro tanto de Juntos, tanto del gobierno municipal de Guillermo Montenegro, como con el radicalismo, como en el Frente de Todos, que tuvo una interna, bueno, entre intensa y violenta, podríamos decir, en el PJ local y que de ahí derivó en la victoria de Coppola, ¿no? Representado por Fernanda Raberta a nivel nacional. Digo, pero ya se están empezando a acomodar, están pensando en eso, no salimos de una, creo que se tomaron unas vacaciones de un par de meses, el verano nomás, y ya empezamos a pensar en el 2023. ¿Empezamos a pensar en el 2023 o empezamos a pensar en las elecciones? En las elecciones empezamos a pensar. En eso están pensando, en eso están discutiendo, en eso se están acomodando, porque viene una elección fuerte, que como sabemos todos, se va a elegir presidente, gobernador, intendente, y ahí está todo en juego. Digo, en ese margen estamos andando, y mientras tanto, ¿qué? Bueno, de ese mientras tanto quiero hablar, y siempre tratamos de ir a las fuentes, ¿no? A los lugares donde nos puedan dar alguna palabra, que estuvieron trabajando en el lugar, que saben de la problemática que se está viviendo y que nos pueden dar un poco de realidad. Quizás les sirva a algún dirigente que está peleándose por un cargo, que está peleándose por llegar al 2023, para entender también que la cosa está difícil, en Mar del Plata también, en la Argentina en general, más allá de las circunstancias globales de pandemia o de guerra. Vamos a hablar con Ana Laura Vulcano, quien es la referente, la coordinadora de la Mesa del Diálogo por la Dignidad de las Periferias. Tiene una historia muy larga esta mesa, digamos, generada a partir del obispado, pero que se han sumado distintas instituciones y que ha permitido, en principio, tomar en cuenta la realidad social que están viviendo muchas familias. A priori fue en el predio de disposición final de residuos, pero esto se extendió. Entonces, no vamos a hablar solamente del predio, vamos a hablar de toda la periferia, vamos a hablar de cuál es la realidad de los barrios, los denominados, entre comillas, barrios de Mar del Plata, para saber cómo se está viendo esto. Ana Laura, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, estaba tratando de hacer un poco un panorama de toda esta circunstancia y, Sí, tratar de entender un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo, y por eso te entrevistamos y te agradecemos por estos minutos. Pregunto, ¿cuál es tu óptica y por el trabajo también que están haciendo desde la mesa con respecto a la realidad actual en los barrios de Mar del Plata? Bueno, no escapa Mar del Plata y creo que Mar del Plata es un exponente de la situación, la difícil situación que está atravesando el país. Pero desde las periferias también, nuestra periferia está sufriendo lo mismo que sufren las periferias de las grandes ciudades. Pero lo que tenemos que pensar, y es lo que nos mueve a estar en este trabajo, es que la vida acontece en las periferias. Acontece y debe acontecer plenamente, y es por eso que estamos trabajando ahí en las periferias. Y esa vida plena que acontece en la periferia está atravesada por las miserias, no económicas, que son muy graves, pero sobre todo las miserias humanas que tenemos todos y que no pensamos o que no visualizamos el dolor de los más pobres.
Y nos quedamos en quién compró las carpas, cómo cortaron la ruta, cómo cortaron la plaza, quién lo lleva, quién no lo lleva. Esos son datos, son detalles graves para algunos, pero en el fondo de esto está la dignidad de los hombres y las mujeres que sufren esto, ¿no? Y que pueden cortar, que pueden ir a un piquete, que pueden estar en su casa. El análisis tendría que ser más profundo. Mar del Plata tiene 3 meses de temporada, pero le quiero contar a los marplatenses que muchos no ven la temporada. La temporada en algunos barrios no la atraviesa. Los 365 días son iguales. Entonces, me parece que hay que mirar un poco más de la plaza, y acá yo estoy en este momento, estoy en el obispado, ¿no? Y siempre decimos que desde el municipio, el edificio, ¿no? O nosotros mismos desde acá, no podemos ver la realidad. El punto para nosotros, el punto teológico, o el lugar teológico, y si quieren, el lugar político para mirar la realidad, es desde las periferias. Porque ahí nos va a dar, si yo miro Mar del Plata desde la costa, es hermoso, es bello, y como les dije en otra oportunidad, me encanta disfrutarlo, pero no veo la realidad. Si yo me corro de la costa, de esa costa hermosa que tenemos, y me voy a la periferia, puedo ver también la costa, pero voy a atravesar con mi mirada toda la ciudad, que no es tan bella, y que faltan muchas cosas. ¿Y qué es lo que se ve desde la periferia? ¿Qué es lo que se ve? Que no hay transporte para todos, que las escuelas, que no es la llegada, principalmente el tema de las escuelas, al no tener un buen transporte no se llega. La gente de las periferias a veces no puede salir de los barrios porque no puede pagar el boleto, porque no tiene plata y porque no tiene trabajo. Desde la periferia se ve la falta de trabajo y la voluntad de trabajar. Este mito de que los pobres quieren un plan social y no quieren trabajar es mentira. Es mentira. Y nosotros lo podemos demostrar con datos. En este momento, hoy jueves comienza un taller, es una bloquera, ¿no? La gente se puede hacer los bloques y se los lleva a su casa. La gente quería ir a trabajar ahí. Y es sin salario. Tenemos talleres donde las mujeres quieren emprender, pero la voluntad del trabajo es inherente al hombre. Entonces, lo primero que vemos en la periferia es la falta de trabajo. Y el trabajo dignifica, el trabajo plenifica. Un niño que se va a la escuela y que su padre sale a trabajar, no es lo mismo un niño que no puede ir a la escuela y que ve que su padre está en la casa. Su padre o su madre, ¿no? Lo que estoy diciendo no es un análisis sociológico, económico, es la vida misma. Me parece que debemos ser más simples para ver. Es la vida misma. Ahora yo les pregunto a los que se ponen con este discurso tan duro, hay que sacar los planes sociales, ¿qué hacemos? Yo no soy partidaria de estos, y coincidía en el análisis que hiciste, Nicolás, antes, el 100%. No creo que la gente tenga que tener toda la vida un plan social. Bueno, nosotros no tenemos que hacer, no tenemos la fórmula, pero para los que votamos, elegimos, los representantes sí la tienen que tener. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿por qué se da esto? Perdón que te interrumpa, Laura, digo, ¿por qué se da esto? Sí. El otro día leí una nota muy interesante en Portal Universidad que escribió Jimena Troncoso y Eugenia Ramos, que te hacían a vos también y que planteaban esta cuestión, de la situación de la asistencia social necesaria. Hay una fuerte inversión en Argentina. Un estudio internacional marca como que es uno de los principales países de la región en inversión social en este aspecto, lo cual, insisto, está muy bien porque la situación es crítica, digamos, el Estado tiene que estar. Ahora, ¿por qué no se termina del paliativo ayudar justamente a salir adelante de esta circunstancia, que es un paliativo justamente, ¿no? Que es una circunstancia de emergencia? ¿Por qué no salimos nunca de la emergencia pese a la inversión social que hace el Estado? Para nosotros, uno de los flagelos más graves que hay es la droga, por ejemplo, en los barrios, ¿no? O sea, vos podés tener un montón de ayuda social, pero si hay
un monstruo como es la droga que te atraviesa la periferia de Mar del Plata, esa ayuda va a caer. No estoy diciendo que toda la ayuda va a droga, pero son situaciones. Por ejemplo, la droga, la falta de inversión en educación. Hay niños que después de la pandemia no volvieron a la escuela, Entonces, la droga, la falta de educación, una salud muy inestable y muy complicada para poder abordar. Todo eso hace que la ayuda, aparte cuando hablamos de ayuda social, los planes sociales, el plan base, son 18.000 pesos, creo. ¿Quién de nosotros vive con 18.000 pesos? Tendría que ser ese plan completado con buscar a ver alguna fuente también de trabajo. Hay algunas cuestiones que se están haciendo y que son muy buenas y que también los invitaría a que los fueran a ver. Por ejemplo, en el sur de la ciudad hay dos obras, una es un plan de obras tempranas, son dos planes de obras tempranas de la Secretaría de Integración Sociourbana, que están trabajando haciendo un club barrial y en otro barrio unas veredas y mejoramiento de las calles. Y ahí hay un montón de trabajadores que están en una cooperativa, que tienen un plan social y que también trabajan y se les paga ese salario con el trabajo de albañilería que están haciendo. Pero no estoy hablando de 2 o 3 personas, son un montón de personas. Ahora, esos programas no alcanzan para todos. Claro. Y esas personas están trabajando dignamente, Nicolás, y tienen que ver con los planes sociales. Hay una cuestión, no, pregunto también, digo, el plan social y no haces nada. En este marco, vos decías que un plan social son 18.000 pesos, el otro día en un informe se planteaban las cuestiones, en el acumulado pueda llegar hasta 40.000 pesos, está por debajo de la línea de indigencia igual, ¿no? No, eso no es así. No es así eso, es digo. Es un programa Progresar que cobran 30 y pico mil pesos y tienen que trabajar en estas obras que estoy diciendo. Como todo, el sistema tiene grietas, ¿no? Y que vos decís, pero ¿cómo? ¿Tiene un plan social toda la vida? Bueno, de la misma forma que la clase media a la que pertenezco y por ahí los que tienen mayor poder adquisitivo evaden, sacan el dinero del país, todas las cosas que estamos escuchando en este tiempo. Bueno, pero ¿sabes qué pasa, Nicolás? A los pobres le pedimos todo. Que sean trabajadores, decentes, agradecidos. ¿Me entendés? Sí. Le ponemos una carga a la periferia que no cumplimos nosotros tampoco cuando estamos en mejor situación. Claro. Sí. Por ahí lo que te estoy diciendo es muy básico y no es lo que por ahí el análisis que quisieran escuchar, pero es así. Yo no estoy a favor de esta cosa de los planes sociales en forma indiscriminada y, por ejemplo, ahora subieron la tarjeta alimentar a 9.000 pesos. Pero eso no va a paliar el hambre, no lo va a paliar. Pero tampoco poner tanta carga negativa en la periferia como que fuese el motor de los males económicos que pasan en el país. ¿No ha subido, no ha mejorado la situación del empleo en Mar del Plata? Estamos hablando, ¿no?, de los barrios de Mar del Plata, ustedes trabajan sobre la periferia. En general, arrancaron, un buen parámetro es, por ejemplo, que arrancaron con el predio, pero no quiero hablar específicamente del predio, sino extenderlo a la periferia, pero decía en números, por ejemplo, al comienzo, en el primer relevamiento, ustedes tenían algo de 600, 700 familias viviendo del predio, si no me equivoco. ¿Eso ha cambiado, ha variado? ¿Cómo está la situación? No ha cambiado. No ha cambiado. El índice de desocupación sigue siendo grandísimo. Lo que sí hay que ser también honesto en estos datos. Lo que cambió del predio de disposición final en este momento es que hay un grupo de trabajadores sociales que son del municipio, que están trabajando muy bien, con mucha humanidad. No sé si es una política, me parece que no es una política pública, que se haya pensado específicamente para cambiar, porque solamente con los trabajadores sociales el predio de disposición final no cambia. Pero este grupo son jóvenes que la verdad se están ocupando y están buscando soluciones persona a persona. Lo hemos visto porque se han acercado a nosotros y hay un grupo que ahora en esta bloquera va a trabajar del predio de disposición final. Están acompañando a otras personas con adicciones, acompañándolas, buscando a ver si podrían entrar en algún hogar de Cristo, ¿no? Es decir, se están ocupando personalmente. Pero esto es lo mismo que lo nuestro, no es una política pública. Esto no se va a arreglar así persona a persona, pero es un gran avance.
que haya un grupo de trabajadores sociales dentro del predio ocupándose de la gente. Es un avance muy importante. Pero lo que tendría que pasar en el predio es el tema también del tratamiento de la basura que va a implicar en la vida de la gente. Claro. Nosotros no queremos que haya gente en el predio. Claro. Por eso tomamos la decisión, nosotros de la mesa de diálogo, de comenzar a trabajar más en la periferia, en los barrios de estas personas que están en el predio de disposición final, para ayudarles desde otro lugar. Y así es como lo estamos haciendo. Seguro, digo, ¿cuáles son las realidades concretas, digamos, que están encontrando? La falta de trabajo como factor común, por lo que escucho, más allá del tema temporada, no temporada, esa frase de para algunos barrios no hay temporada en Mar del Plata, la seguimos viendo desde la costa con el sol y los turistas y después el resto no queda casi olvidado, lo cual me parece impactante por un lado, dramático por el otro, pero también muy realista con lo que se está viviendo. Parecía que la ciudad se achica cada vez más al centro o a Playa Grande y no mucho más que eso. Digo, pregunto en este sentido, digo, ¿cuál es la realidad? Digo, ¿qué es lo que tenemos que ver, digamos? Hay gente que no llega en situación de indigencia. Digo, ¿qué es lo que se vive? Hay indigencia, Nicolás. La gente no... A ver, el tema, por ejemplo, de la canasta básica. La fruta, la verdura, la carne, es casi inexistente. No hay una buena dieta y esto se va a reflejar en los chicos en las escuelas. No se come bien con 20.000, 19.000 pesos. Aunque ganes 35.000 pesos, en familias numerosas, como en general son las periferias, no comen bien. No se come bien. Pero además no es solamente comer, la vida plena no pasa solamente por la comida. Hay que ir a la escuela, hay que tener una vida medianamente tranquila. Si yo no ataco algunas situaciones de los barrios, la violencia que genera la droga, los que trabajamos en los barrios nos dicen, bueno, pero si sabés por qué no denunciás, yo tengo que volver a entrar al barrio. Y la policía, y los fiscales, y la justicia saben dónde están estas situaciones. Entonces, la situación es muy grave en Mar del Plata. Yo creo que a veces no se quiere ver. Pero, como en todo, desde las políticas de todos los sectores, de los funcionarios de todos los sectores, siempre hay gente que se está ocupando y creo que podrían ser más. Y no se tendrían que dejar atravesar por estas internas que estamos viviendo, que todo esto repercute en la vida de la gente. Quizás en la mía o en la tuya, no con tanta virulencia, pero en el tipo que depende de la política pública, sí. Sí, acá estamos hablando, hay chicos, Nicolás, que no volvieron a la escuela. Entonces lo que estamos tratando es de escolarizar, de que haya, pero además de escolarizarlos, hay que sostener el ir a la escuela. No es un día sí, un día no. Claro. Ana, me gusta de esta entrevista es que yo puedo decir lo doméstico. Claro. Porque de datos estamos yendo. Andaba la estadística y no precisaba hablar con ninguno de nosotros. Sí, la idea fue hablar de las cuestiones más generales, digamos, y poder ampliarlo de una visión más completa. También digo, a diferencia de cuando hablábamos en radio, que por ahí tenemos más tiempo, acá tenemos menos tiempo y me quedan unos minutitos, pero quiero aprovecharlos para que nos cuente y para que nos digas, tanto nosotros, los que estén viendo, o incluso los dirigentes, ¿cómo hacemos, digamos? ¿Cuál sería una salida factible, digamos? ¿Por dónde empezamos? Primero es el trabajo. En la familia tiene que haber trabajo y educación. Vamos a tener datos muy, muy tremendos en unos años con generaciones que no están terminando la escuela primaria, estoy hablando, primaria. Entonces, a mí me parece que hay que enfocar, no estoy diciendo nada que no dice todo el mundo, pero el trabajo y la educación. Me parece que hay que profundizar el programa Progresar, la gente que tiene los planes sociales y puede hacer, por ejemplo, estar en obra pública. Acá la municipalidad es fundamental en la contratación de las cooperativas, que ahí es trabajo genuino. Entonces, porque a ver, cuando nosotros tenemos talleres para emprendedores, pero eso no hacemos la diferencia. Acá la gente necesita, ¿cuántas generaciones va a haber sin aportes? Sin aporte.
todas estas generaciones que tienen los programas sociales y demás van a ser viejos en un momento, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente? Entonces, a mí me parece que va por ahí, pero lo que me gustaría que quedara esto de que veamos que en la periferia es necesario que acontezca la vida y la vida plena, ¿no? Y esto no es una frase. Seguro. Es el vivir día a día en la tragedia. Y esto hay que cambiarlo. Gracias, Ana Laura, por estos minutos. Sos muy generosa con nosotros. Gracias, Nicolás. Hasta pronto. Ana Laura Vulcano, la coordinadora de la Mesa del Diálogo por la Dignidad de las Periferias. Nosotros vamos a una pausa. Quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte? Bueno, como de costumbre, no nos queda mucho tiempo. Tampoco hace falta mucho más análisis del que ya hemos escuchado en Ana Laura Vulcano, una realidad tan dramática que se está viviendo y que pareciera desconocida, ¿no? Porque incluso, y quizás haya que hacer un mea culpa en los medios de comunicación, no aparece tanto, ¿no? Aparece con cuestiones puntuales, con algún dato, una cifra, pero en la realidad parece que vista desde otra óptica, de una Mar del Plata que va más allá del centro y de Playa Grande, es bastante más dramática de lo que se dice en los discursos, de lo que se están peleando políticamente y de lo que se suele ver también en los medios de comunicación. No tenemos más tiempo, decía, pero sí quiero agradecer primero a nuestros compañeros de trabajo, tanto a Germán como a Gastón, que han estado aquí, nuestro director y nuestro sonidista y técnico también, pero hoy ha estado poblado el estudio por estudiantes de la carrera de la Tecnicatura en Periodismo Digital, están en su tercer año. En este caso han venido acompañados del docente Hernán Gaspari, quien también es director de contenidos audiovisuales del canal, a quien saludamos, pero han venido a ver un poco de cómo se trabaja aquí dentro del canal y ha sido un gusto poder recibirlos, así que los saludamos a ellos y adelante, ¿no? Una carrera que tiene muchas virtudes teniendo en cuenta la distinción de digital, ¿no? Los que venimos de la era analógica, si se quiere, o los que estamos en una etapa intermedia entre una y otra, ¿no? Nos encontramos también con estas circunstancias y ellos van a tener una posibilidad y muchas más herramientas para desarrollar, así que estamos muy felices de recibirlos aquí por el canal. En serio que no hay más tiempo, así que si les parece nos reencontraremos el próximo jueves a las 22, aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche, hasta la próxima, gracias, chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.